Buenas tardes, es un placer recibirlos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a este segundo webinar sobre éticas de la esperanza y negación al final de la vida, continuando con los webinarios que hemos hecho al respecto. El video del doctor Stephen Connor de la exposición anterior está disponible en nuestro canal de YouTube. Pueden acceder a él cuando ustedes lo gusten. Mi nombre es Mauro Croco, soy médico paliativista uruguayo, integrante del capítulo Argentina-Uruguay de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. El capítulo Argentina-Uruguay es por el momento el más novel, el más nuevo de los capítulos de la fundación que tiene sede en los Estados Unidos. Nuestra misión, para hablar un poquito de la fundación, es difundir el trabajo pionero de la doctora Elizabeth Kubler-Ross en el campo de los cuidados paliativos y la tanatología, con el horizonte de alcanzar una medicina más humana y humanizadora, convencidos que todas las personas tienen el derecho inalienable de recibir el cuidado adecuado hasta el último momento de sus vidas. La muerte es una experiencia humana, no es meramente un evento médico. Y contar hoy con dos colegas tan relevantes de ambas orillas del Plata. Perdón. Hay un micrófono abierto, me parece. Les decía que contar hoy con dos colegas tan relevantes que voy a presentar a continuación de ambas orillas del Plata, que comparten esta visión, nos llena de orgullo y nos honran con su participación en este webinario de nuestro capítulo. Los voy a presentar por orden de exposición. En primer lugar, expondrá el doctor Ariel Cherro, médico clínico argentino, recertificado en cuidados paliativos por la Academia Nacional de Medicina, director médico de Care Home, brindando cuidados paliativos en más de 28 ciudades en la República Argentina, presidente del Consejo de Cuidados Paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina, coordinador del equipo de soporte oncológico del Instituto Alexander Fleming, forma parte del Comité de Ética Asistencial del Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur y dirige hace 16 años el curso de posgrado en cuidados paliativos de la Sociedad Argentina de Medicina, entre otras tantas cosas, tantos méritos. En segunda instancia expondrá la doctora Laura Ramos, médica clínica uruguaya, especialista en medicina interna, especialista en medicina paliativa y psicoterapia en servicios de salud de la Universidad de la República, ex profesora adjunta en psicología médica de la Universidad de la República, máster en humanización de la asistencia sanitaria de la Universidad de Barcelona, España, expresidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos y de la Sociedad Uruguaya de Psicología Médica y Medicina Psicosocial, entre otros. No quiero hacer esto demasiado extenso. Antes de darle paso al doctor Cherro, quisiera informarles que el chat para realizar preguntas va a estar habilitado unos minutos antes de que la doctora Ramos culmine su exposición, y lo que le pedimos es que antecedan a la pregunta, precisamente la palabra pregunta, para que nosotros podamos identificarla bien. Vamos a tener aproximadamente 30 minutos de preguntas, donde ustedes pueden interactuar con los colegas con todas las dudas que tengan o todas las apreciaciones. Antes de darle paso a Ariel, quiero comentarles que nos pueden seguir a través de nuestra página web, www.ekrdelplata.com, nuestra página en Facebook, en Instagram y en nuestro canal de YouTube, en donde esta reunión se va a grabar y estará disponible a partir de la semana próxima, lo mismo que la charla del doctor Stephen Connor, que ya está disponible para que ustedes lo puedan ver. Ariel, si te parece, te damos la bienvenida, te agradecemos mucho tu participación y te damos paso para tu exposición. Buenísimo, Mauro, muchísimas gracias a vos, a todo el equipo, a Cintia por la invitación y a la Fundación Elizabeth Kubler-Ross. La verdad que es un placer poder estar acá y un compromiso poder hablar ante todos ustedes, así que espero que la charla les guste y que sea de utilidad.
¿Se ve allí la pantalla? Sí. Perfecto. Sí, Dale, sí. buenísimo. Bueno, el título es desafiante porque la verdad que es como una pregunta abierta, éticas de la esperanza y negación en el final de la vida. Así que voy a tratar de aportar un poco algunas cosas de la experiencia y otras cosas que están en la literatura. Si vamos a hablar de esperanza y negación, tenemos que hablar de algunos temas que están muy relacionados, que son la comunicación, sobre todo lo que es la comunicación en el final de la vida y nuestra propia habilidad para los que pertenecemos a un equipo de salud. Vamos a tener que hablar un poco de cuidados paliativos, hay una estrecha relación con cuestiones bioéticas desde ya, con la familia, porque todo lo que ocurre con un paciente, con una persona cercana al final de la vida, desde ya va de la mano de la familia, de todo su entorno afectivo, y todo lo que tenga que ver con la esperanza, no solamente va a incluir al paciente, sino también a su familia y cómo van a transitar el duelo. Por lo tanto, también tendremos que hablar de duelo y familia brevemente. Vamos a comenzar con una definición para ponernos en tema. La negación básicamente es una discordancia entre el conocimiento de un hecho determinado y la creencia o la validez que se le da a ese hecho. Y cuando se niega algo, se niega porque resulta obviamente muy doloroso y amenazante como para ser tolerado por el psiquismo de la persona. Y de allí que tenemos este mecanismo adaptativo o mecanismo de defensa tan primitivo, tan primario, que es la negación, que ocurre en general de manera voluntaria y no consciente. ¿Y de qué manera opera esto en el final de la vida? Porque la negación quizá está presente a lo largo de múltiples etapas de nuestra vida, con distintos hechos o fenómenos que nos ocurren, pero cuando estamos asistiendo a alguien que está cercano al final de la vida, observamos por un lado que hay una serie de esperanzas que se van renovando y que van teniendo muchísima validez cuando la esperanza de curación no es la principal o no es la posible. Estas esperanzas pueden ser el alivio, la búsqueda de sentido, que después vamos a profundizar un poco más, el significado tanto en lo vivido como en la experiencia actual que el paciente está transitando y busca encontrarle un significado a todo lo que está viviendo y padeciendo, la reconciliación, la resolución de asuntos pendientes con sus seres queridos, con su entorno, con su propia historia, la esperanza de poder trascender, de ser recordado de determinada manera, de que lo que uno ha hecho en la vida quede y permanezca, de fallecer con dignidad, que el trayecto final de la vida de una persona sea con dignidad y acorde a los valores que la persona ha vivido, ha dado prioridad a lo largo de toda su vida. Desde ya está también la posibilidad de dejar un legado que para muchas personas es importante y para otras no, pero es una herramienta muy importante de trabajo para todos los que hacemos cuidados paliativos. Y desde ya los hechos que amenazan todas estas esperanzas, en mayor o menor medida, tienen que ver con los diagnósticos, las palabras que implican los diagnósticos, como pueden ser el cáncer o alguna otra, los cambios físicos, los síntomas, el deterioro cognitivo que la persona va sufriendo, que dan cuenta a veces de una realidad que se impone, va mostrando una pérdida de autonomía, distintas cuestiones que hacen que estas esperanzas se vean amenazadas en mayor o menor medida. La información pronóstica, la manera en que se da esta información pronóstica desde el equipo de salud, que si bien puede, por un lado, ser algo que aliente a la resolución de asuntos pendientes o a priorizar determinadas prácticas o forma de vida, también puede ser demoledora si está dada de una manera desaprensiva, si se transmite una verdad con un estilo que es poco empático o poco contenedor. Desde ya las reacciones también de los familiares, la manera en que van mostrando al paciente cómo ellos mismos reaccionan ante las visitas de los profesionales y demás. Y por otro lado, las fallas de los tratamientos. Y en esto quisiera detenerme brevemente porque también habría que mencionar el inicio de la asistencia por el equipo de cuidados paliativos y entender que muchas veces nosotros mismos podemos ser una mala noticia para esas personas, aun cuando saben del beneficio que pueden obtener,
nos ocurre mucho con el equipo domiciliario, con Care Home, que hay pacientes que hemos asistido y su familia la hemos podido ayudar, hemos podido estar presentes, y sin embargo demoran el inicio de los cuidados paliativos porque lo ven como un ceder a una cuestión pronóstica que intentan evitar, ¿no? Entonces pensar en qué puede pasar cuando los cuidados paliativos somos la mala noticia también. Y desde ya opera una negación que permite que algunas de estas esperanzas se mantengan, crezcan, florezcan, y otras se ven más amenazadas. El problema desde ya surge, y creo que es algo de lo central que tenemos que hablar, cuando la esperanza de curación, que no la puse adrede dentro de las otras esperanzas, eclipsa todo el resto. Cuando el único foco está puesto en la curación y la curación no es posible, para proteger esa esperanza hace falta hipertrofiar esta negación, y es donde corremos más el riesgo de que se produzca una negación de tipo desadaptativa, y que quizás es una de las cuestiones que más nos cuesta, que es más difícil de abordar, es más difícil de aceptar por el equipo de salud. Entonces, brevemente vamos a hacer una distinción entre lo que puede ser una negación adaptativa o una negación desadaptativa. Básicamente, cuando tenemos una negación adaptativa, sabemos que es temporal o que es cíclica dentro de un proceso general de adaptación o de aceptación. Es parcial, no es el mecanismo único. Puede ocurrir que sea más intensa en un principio, cuando está todavía fresco el impacto de las noticias, y después se va diluyendo a medida que la persona puede ir aceptando, entendiendo, tomando herramientas para afrontar lo que ha ocurrido. En general es una negación que permite una mayor permeabilidad a brindar soporte emocional, a recibir ayuda o a pedirla, que es una cosa fundamental tanto para la persona como para el equipo de salud. Es una negación que básicamente una de sus funciones la cumple, que es reducir la ansiedad y la intensidad del sufrimiento, y además permite una toma de decisiones que va más acorde a la situación del paciente. Uno, en medio de la negación, puede... Ariel, se te deshabilitó el audio, por favor habilítalo. ¿Ahí estamos? Sí. ¿Me escuchan ahí? Ah, bárbaro, gracias. Que permite una toma de decisiones más acorde a la situación del paciente, y también mayor adherencia a los tratamientos que se indican. Por otro lado, la negación desadaptativa es lo contrario, desde ya es una negación más extrema, persistente, que implica para el paciente un enorme gasto de energía para sostener esta negación. Anula en cierta manera o entorpece la comunicación, entorpece el pedido y el recibir ayuda, y por lo tanto la angustia y la ansiedad terminan persistiendo. Entonces, cada vez que la negación sea rígida, que tenga todas estas características, va en general a generar muchísima dificultad. Y como les digo, no siempre la relación no es tan directa, pero una negación desadaptativa en presencia de una esperanza férrea y única en la curación es uno de los problemas quizá más difíciles que tenemos de resolver. Vamos a continuar. En general, la adaptación suele darse con las etapas que todos ustedes ya conocen, no quiero ser redundante, pero la negación va y viene y permite en el medio hacer intervenciones, y aunque no se hable abiertamente de los temas o no se aproveche la etapa donde la negación se reduce para transmitir información, uno puede aprovechar esas etapas para ayudar al paciente en la toma de decisiones. Y les voy a mostrar en la presentación 2 o 3 de los gráficos que uno hace cuando hacemos el Mini Mental Test, una de las tantas formas que tenemos de evaluar la parte cognitiva de nuestros pacientes. Y yo hago un pequeño truco con el Mini Mental, que es decirle a los pacientes no solamente que escriban una oración con sujeto y predicado, una frase, sino que escriban algo que quieran decir o que estén pensando, y obviamente que no ha salido en la entrevista, ¿no?
Y quería mostrarles esto, que era de una paciente que yo asistía con una enfermedad avanzada, un cáncer de ovario avanzado. Ella conocía su diagnóstico, nombraba la palabra cáncer, había dejado pautas funerarias de qué quería que ocurriera con sus restos, o sea, todo un nivel de aceptación muy grande. Pero ante un nuevo estudio, una tomografía, donde mostraba mayor avance de la enfermedad con derrame pleural, metástasis hepáticas, etc., ella tiene como, digamos, un impacto nuevo de la información y retoma con quiero que me ayudes a sanar, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene que retomar desde ya la comunicación desde otro punto. Les cuento también lo que hice finalmente, leí el informe completo porque, como siempre, las tomografías dicen muchas cosas malas, pero también decía, por ejemplo, páncreas sin alteraciones, riñones normales, vaso normal. Entonces, a propósito, lo leí con énfasis y la paciente me dice, bueno, la mitad del equipo funciona bien, ¿no es cierto? Entonces le digo, sí, sí, la verdad que el resto está bien. Bueno, algo es algo. Y a partir de ahí retomamos el seguimiento desde ese punto. Algo importante que creo que hay que resaltar de la esperanza, lo voy a decir también al final, pero es que puede ser vista como un objetivo terapéutico y debe ser vista en cierta manera como un objetivo terapéutico. Creo que es una de las funciones más elevadas que podemos cumplir con nuestros equipos una vez que ya aliviamos el dolor, controlamos los síntomas, empezar a pensar en objetivos de máxima que tienen que ver con un soporte psicosocial y espiritual de este tipo, y que está a flor de piel, o sea, estamos diseñados genéticamente para sobrevivir y para tener esperanza en algo. Entonces no hay que subestimar esa capacidad del ser humano para poder recibir ayuda. Tenemos muchos receptores para recibir ayuda para aquellos que son médicos y el lenguaje llega un poco mejor de esa manera, ¿no? Ahora, la esperanza está en cierto modo estudiada, no mucho. Les cuento que si ustedes buscan en el Medline van a encontrar que si buscan esperanza hay pocos artículos y si buscan desesperanza hay un montón, así que recomiendo que empecemos a escribir más sobre la esperanza. Y este artículo me resultó muy interesante porque hablaba un poco de esto, ¿no? De la esperanza particularizada o focalizada en la curación y de una esperanza más generalizada, por ejemplo, en una buena muerte. Entonces, entrevistaban a los familiares y a los cuidadores de estos pacientes y nombraban qué era de manera narrativa cómo habían vivido el seguimiento, y todos los que tenían una esperanza muy focalizada en la curación hablaban de falsa esperanza, de actuar o simular, de evitación, eran las palabras que surgían durante las entrevistas. En cambio, aquellos que habían tenido una esperanza más generalizada hablaban de aceptación, de comunicación, de esperanza como una especie de soporte social, de priorizar a la familia y sobre todo balancear entre esperanza y honestidad. Fíjense qué importante, ¿no? O sea, creo que algo nos están diciendo estos estudios acerca de estas cuestiones. Lo podemos abordar, lo podemos tomar como un objetivo terapéutico, sí, y hay muchas técnicas. Yo creo que vale la pena leer e interesarse muchísimo en el trabajo del doctor William Breitbart, que habla de el cuidado centrado en el significado, ¿no? En el sentido. Él habla muchísimo de esto, tiene realizados muchos trabajos y una estrategia de abordaje con un equipo en 8 semanas para trabajar con pacientes que tienen una expectativa de vida corta y focalizarse en el trabajo de la esperanza. Realmente los resultados son muy buenos. Desde ya cuentan con un equipo y una serie de elementos, de recursos para el abordaje que quizá muchos de nosotros no tenemos, pero sí vale la pena leer los formularios, el tipo de encuestas que ellos hacen, porque las preguntas que se hacen a estos pacientes básicamente tienen que ver con cosas que han sido significativas a lo largo de la vida, cuánto han cambiado desde que tiene el diagnóstico de cáncer, que nombre cosas que le den sentido actualmente, y la gente va haciendo todo un recorrido que termina apareciendo esa esperanza y ese sentido dentro de lo que tiene que ver con el seguimiento en el final de la vida. Son terapias muy importantes y en las que creo que tenemos muy poca formación.
Por otro lado, el doctor Chochinov de Canadá también ha hecho algo similar, pero habla de terapia basada en la dignidad, lo cual también se focaliza con herramientas semiestructuradas, pero intenta abordar todo aquello que hace digno el final de la vida. Desde ya, claro que ellos trabajan en grupo y siempre aclaran que necesitan que los pacientes estén desde el punto de vista psiquiátrico con aptitud para transitar estas terapias, que si detectan pacientes que tienen alteraciones severas no son candidatos a recibir este tipo de terapias porque desde ya implican una participación activa y remover muchas cuestiones que no son, digamos, sería un poco dañino quizá para un paciente que está con alteración psiquiátrica severa, pero son muy importantes. Desde ya estos trabajos son una bajada a tierra de lo que han hecho algunas personas anteriormente, ¿no? El trabajo de Viktor Frankl todos lo conocerán, si bien él no habló específicamente inicialmente en su trabajo de pacientes oncológicos. Tanto el doctor Breitbart como el doctor Chochinov toman gran parte de lo que Viktor Frankl plantea en su obra y lo aplican de manera práctica en pacientes oncológicos, más allá de la logoterapia. Desde ya esto, si uno va yendo hacia atrás, tiene raíces en los trabajos de Freud, y si uno va más atrás y de un sentido más amplio, en los de Baruch Spinoza, que hablaba también de esto, ¿no? Del obrar como contraposición al padecimiento, y de allí vienen gran parte de las ideas filosóficas que terminan redundando en esto, ¿no? En esta terapia que se llama básicamente, fíjense en la entrevista, reformular la esperanza, ¿no? Todo un trabajo dirigido a eso. No me olvido de Elizabeth Kübler-Ross, no voy a ser tan hereje, y ella en su obra, en lo que es sobre la muerte y los moribundos, dice: siempre nos sorprende cómo una sesión puede aliviar a un paciente de una carga tremenda. A menudo no requiere más que una pregunta abierta. Y es cierto, o sea, si bien hay trabajos más extensos como los que les mostraba recién, en nuestra práctica diaria, si vamos con la antena prendida para pescar la necesidad de esperanza, cuando hay cierta desesperanza o angustia del paciente, y ver cómo trabajarla, tenemos la posibilidad de abordarlo y de mejorar eso. Simplemente estando bien predispuestos, estando con las antenas paradas para detectar de qué manera ayudar. Les pongo otro ejemplo. Fíjense, esta era una paciente con un cáncer de mama que viene a la consulta. Anteriormente había venido acompañada por su marido, pero nunca por el hijo. Y cuando hacemos el mini mental test, ella pone esta frase que dice: Carlos acompaña al padre. Y era verdad, en esa entrevista había venido el hijo. Entonces yo le pregunto: qué bueno que pongas esto, ¿por qué querés resaltar esto? Y ella me cuenta que el padre y el hijo se habían peleado hace 1 año y medio, el padre lo había echado de la casa, había sido una situación muy tensa y no habían logrado reconciliarse. Y Marta sabía que estaba mal, ella lo notaba, todavía no habíamos diagnosticado sus metástasis cerebrales, y esto a ella le daba un sentido a la enfermedad que estaba viviendo, más allá de todo lo malo que había traído la enfermedad. Y es otra de las preguntas que quizá los invito a que puedan hacer a sus pacientes: si toda la enfermedad, si el cáncer o la patología que sea, además de lo malo, ha traído algo bueno. Se van a sorprender y en general van a ver que sí, que las enfermedades realmente tienen esa oportunidad de que uno aprenda o rescate cosas. En este sentido, el significado para Marta, que se sabía muy enferma, era muy grande, y pudimos aprovechar esa entrevista para resaltarlo y ponerlo en evidencia. Obviamente, cuando tenemos pacientes que son permeables, que están buscando ayuda y que nosotros podemos asistir con nuestras estrategias, es muy reconfortante, es muy gratificante como profesional de la salud. Hay un caso extremo que es aquellos pacientes que confían ciegamente en que va a ocurrir un milagro, pacientes o familias que están con la expectativa puesta en la curación, que puede ser a través de la fe o a través de algún otro tratamiento, y nosotros vamos viendo que todo indica que las cosas van en otro sentido, y realmente la comunicación se hace muy dificultosa. Desde ya hay distintos grados, ¿no?
me ocurrió una vez, por ejemplo, porque es muy común que nos digan que están esperando un milagro o que están pidiendo determinada cosa en sus oraciones o en sus pensamientos, tanto los familiares como los pacientes. En una situación me tocó atender una paciente muy querida de una familia muy cercana. Ella había tenido el diagnóstico de un cáncer de ovario durante el embarazo de su segunda hija. Todo fue muy dificultoso. Imagínense que todo comenzó con un dolor abdominal hasta que finalmente esto se diagnosticó. Ella decide continuar con su embarazo hasta el mayor tiempo de término posible. Después de la cesárea, ambas van a terapia intensiva, tanto la mamá como su hijita, logran salir de la terapia intensiva y ella sobrevive 2 años más criando a sus 2 hijos y estando presente con su familia. Y ya cuando se acercaba a la etapa final, me dice su hermana, mirá, yo entiendo todo, pero la verdad es que esperábamos un milagro. Y lo que me nació decirle es, creo que el milagro ya ocurrió, o sea, la fuerza que pusieron y todo lo que hicieron sirvió hasta aquí. Hay cosas que podemos resolver y otras que lamentablemente no tienen una resolución, pero valoremos esto que sí ha ocurrido, y esto fue de gran alivio. Entiendo que parece que quizá no tenga el peso suficiente, pero fue de muchísimo alivio en ese momento. Por otro lado, nos encontramos con familias que por ahí tienen digamos, una esperanza más férrea, o pacientes donde nos han pedido, por ejemplo, una cirugía en situaciones que ya no tenían resolución y nos dicen, entiendo el pronóstico, entiendo todo lo que usted me dice, pero yo sigo creyendo que va a ocurrir un milagro. Es muy difícil de abordar, hay que respetar, hay que entender que la lógica de los datos estadísticos que tenemos no sirven, que pueden tocar fibras muy íntimas, valores muy, muy centrales de la persona. Entonces tenemos que ver la manera de continuar ayudando, aceptando que eso no lo vamos a poder cambiar, ¿sí? Ahora, quiero hablar un poquito de esto. La verdad que es muy alentador que haya tanto entusiasmo en este tipo de charlas, toda la gente que se ha unido, y que haya colegas y gente interesada en la comunicación y en la esperanza. Pero ¿qué pasa con los profesionales de la salud? Fíjense, este estudio es una encuesta a 10.106 profesionales de la salud, 40 países, incluido Argentina, perdón, Uruguay no los incluyeron, muy mal, la próxima prometo que los van a incluir. Y lo que relevaban era básicamente cuál era la habilidad de comunicarse de los médicos de terapia intensiva en este caso. Y fíjense lo que ocurrió, ¿no? 1/3 de los pacientes, de los encuestados, refirió tener una capacitación formal, que muchas veces, esto es intuición mía, no lo dice el estudio, puede tener que ver con donación de órganos y no tanto con comunicación de malas noticias. Aquellos que estaban capacitados tenían mayor tendencia a dar malas noticias, al igual que los jóvenes con menos experiencia, ¿sí? Esos eran los que tenían mayor probabilidad de dar malas noticias. En cambio, los médicos de más edad, los que tenían menos formación, tenían menor tendencia. Entonces, cuando nosotros hablamos del cerco de silencio y lo vemos como un error de comunicación, también tenemos que pensar si los familiares no se están protegiendo de experiencias malas que ya han tenido con los equipos de salud y que quizás sea la estrategia más válida que conocen, antes que recibir, como decíamos antes, una verdad desaprensiva o dada de una manera sin experiencia o sin empatía, ¿no es cierto? Aquí hay otro trabajo que es de Brasil, no tenemos mucho por estos lares de bibliografía, y ellos le preguntaban a distintos miembros de la asistencia, ¿no? Pacientes, familia y profesionales de la salud, qué porcentaje consideraban que el paciente debería conocer su situación terminal. Y fíjense que los pacientes decían que en un 92% debían conocer su condición de terminalidad, los médicos bastante menos y las familias bastante menos todavía, ¿no? 74% contra 92%. Yo de esto lo que rescato y que tenemos que entender es que estamos hablando también de 92%, no de 100% de los pacientes. Y siempre lo decimos, está el derecho a saber y está el derecho a no saber. Hay que poder indagar de manera adecuada esto y entender que
si bien la información favorece la autonomía del paciente, favorece el tema de la beneficencia en cierto modo, también hay que pensar, cuando lo vemos desde el lado de la bioética, en la no maleficencia y en la manera en que las noticias se pueden dar y quién está dispuesto a recibirlas o no. Son muchos temas que involucran de lleno la bioética con lo que tiene que ver con la comunicación. La autonomía no es posible o está muy limitada si la información no es adecuada. Este estudio es muy similar, pero es de la India, donde culturalmente refieren los profesionales que hay un cerco de silencio, pero con consenso del paciente, como que en general se sabe que la familia va a estar haciendo un pacto con los médicos, y entonces estos colegas se dedicaron a evaluar un poco más en profundidad las preferencias, por ejemplo, sobre saber el nombre de la enfermedad, y fíjense que los pacientes en un 81% estaban a favor de saberlo versus 34% de los familiares. El tiempo de sobrevida esperado es lo mismo, una gran diferencia entre pacientes y familiares. Y los pacientes sentían que saber el diagnóstico y el pronóstico podría ayudarlos a estar preparados, a hacer planes de futuro, a anticiparse a las complicaciones. En cambio, los cuidadores sentían, como vemos habitualmente, que podía afectar negativamente el curso de la enfermedad, perder confianza, causar estrés, acelerar el fallecimiento. Los cuidados paliativos tienen muchos beneficios, entre otros mejorar la calidad de vida, reducir costos, reducir el burnout en el equipo de salud. Y uno de los artículos muy interesantes que se publicó en la revista The Economist, en conjunto con la Fundación Kaiser, ellos hablaban de cómo termina la vida y aclaraban el título: la muerte es inevitable, pero una mala muerte no lo es. Y fíjense en esta encuesta que llevaron adelante, cuando le preguntaban a los encuestados cuáles serían sus deseos sobre su propia muerte, eran pocos los que decían vivir tanto como sea posible. La mayor parte preferían no ser una carga financiera para la familia, estar confortables, poder tomar decisiones, estar rodeado de sus seres queridos. Al mismo tiempo les preguntaban cuántos desearían fallecer en su casa, y la mayoría decía que prefería fallecer en su casa, pero al mismo tiempo entendían que lo más probable era que fallecieran en una institución de salud, ¿no? Y lo mismo había ocurrido con familiares que ya habían fallecido anteriormente. Este trabajo es muy interesante porque es un trabajo que se publicó en el año 2010. Para nosotros fue un trabajo pivotal porque demostró por primera vez que los cuidados paliativos en una patología puntual, en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, prolongaba la sobrevida de las personas. Las personas vivían prácticamente 3 veces más cuando recibían cuidados paliativos, con mejor calidad de vida, con menos intervenciones agresivas sobre el final de la vida como quimioterapia o ingreso a terapia intensiva. Fíjense qué importante en esta época de pandemia que estamos viviendo poder reducir el ingreso de pacientes a instituciones y en especial al área de terapia intensiva. Ahí está la curva de Kaplan-Meier de los pacientes con ingreso a cuidados paliativos tempranos versus aquellos que recibieron un cuidado estándar. Y en este otro estudio, que es un análisis posterior, secundario, del estudio que les mostré recién, lo que analizaron era de qué se hablaban en esas consultas, de qué hablaron los profesionales del equipo de cuidados paliativos y de oncología con los pacientes y con sus familiares. Y fíjense que en las visitas tempranas hablaban de construir vínculos, de las preferencias sobre la información que tenía el paciente y del pronóstico. En la mitad del seguimiento hablaban mucho de control de síntomas, del afrontamiento, del involucramiento de la familia. Ellos trataban de involucrar a la familia mucho en el cuidado y en la toma de decisiones y comprender la enfermedad. Y finalmente, sobre la última parte del seguimiento, hablaban de planificar el final de vida y la toma de decisiones sobre el tratamiento oncológico. Y este gráfico lo que muestra es que quienes se encargaban de alguno de estos temas más relacionados con la comunicación y, si se quiere, con la negación y la esperanza, era la gente del equipo de cuidados paliativos, mientras que el oncólogo
basaba más sus conversaciones en discutir el tratamiento específico y algunas de las cuestiones relacionadas con el control de síntomas. O sea que esto que estamos hablando, lejos de ser un tema abstracto, tiene muchísima aplicación en la práctica diaria y muchísimas consecuencias asistenciales y bioéticas. Hay otro ítem que no voy a profundizar porque ya tengo que ir terminando, que son las internaciones evitables, que es otra de las cuestiones que se estudia muchísimo porque cada vez que podemos evitar internaciones estamos reduciendo el impacto al sistema de salud y estamos mejorando la calidad de vida del paciente y su familia. Pero para esto la comunicación es fundamental. Si nuevamente está la esperanza puesta en una curación que ya no puede ser, es probable que ante una complicación menor un paciente termine internado y en un área que quizá no sea la más apropiada, cuando con una buena conversación, un buen abordaje previo se podría haber evitado. Desde ya que los cuidados paliativos deben ser aplicados tempranamente en el curso de la enfermedad, si no es muy difícil para el equipo de cuidados paliativos llegar en última instancia y tratar de revertir estas cuestiones, ¿no? Es muy dificultoso, hay que tener un tiempo importante para poder hacer esto. Dentro de las barreras para el acceso a los cuidados paliativos, la sensación de quitar la esperanza es una de las cuestiones que más frena, en especial a los oncólogos, para derivar a cuidados paliativos. Por eso insisto, hablemos más de la esperanza y no tanto de la desesperanza o la depresión. Tenemos esa posibilidad de brindar este tipo de abordaje a nuestros pacientes. Y para finalizar, quiero mencionar dos o tres cosas. Una frase de Hannah Arendt que decía: este es el precepto por el que he vivido, prepararse para lo peor, esperar lo mejor y tomar lo que viene. Junto con nuestros pacientes creo que podemos hacer esto, ayudarlos a tener una esperanza, una expectativa y sin embargo estar preparados para que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y mientras preparaba la charla descubrí que el teléfono realmente es inteligente porque fíjense cuando falla lo que nos dice, ¿no? Informar, esperar, aceptar. Ya nos está dando una pauta de cómo manejarnos en muchas de las situaciones que tienen que ver con negación y esperanza, ¿no? En el momento que la negación está baja podemos progresar, trabajar abiertamente, y cuando la negación sea muy férrea, respetarla, aceptar y acompañar al paciente desde donde nos permite. Último slide, lo prometo. Un paciente poquito tiempo antes de morir en su Mini-Mental me escribió esta frase, ¿no? Aún sabiendo que mañana he de morir, igual plantaría mi manzano. Cuando uno logra esto, cuando un paciente puede tener esta percepción, cuando hemos ayudado en algo a que este proceso se cumpla, es muy satisfactorio, es lo que nos da energía para seguir atendiendo otros casos que quizás son más dificultosos y donde no somos tan exitosos. Así que nada más. Muchísimas gracias, perdón si me excedí en el tiempo. Muchas gracias, Ariel. Interesantísima exposición. Me queda grabado como médico la esperanza como objetivo terapéutico. Te agradecemos mucho y damos paso a la doctora Ramos. Bienvenida, Laura. La pantalla es tuya. Bueno, buenas noches a todos. Es para mí un privilegio y un honor estar esta noche con ustedes. Agradezco a la Fundación Elizabeth Kluwer-Ross y muy especialmente y muy cariñosamente al capítulo Argentina-Uruguay, donde me consta de que hay mucha gente que va a llevar esto muy, muy, muy lejos. Las bases teóricas sobre las cuales yo voy a presentar algunos casos clínicos están dados en la webinar que nos precedió con la magnífica charla de Stephen Connor. Por supuesto que con todos los conceptos tan claros que acaba de presentar Ariel, y por supuesto que con la obra de Elizabeth Kluwer-Ross, y especialmente este libro, La muerte y los moribundos, que llegó a mis manos en la etapa
muy precoz de mi formación como internista, que hoy ya cumple 53 años de vida y que tiene tanta vigencia como el primer día y que nos motiva a seguir creciendo. Básicamente yo voy a hacer alguna muy breve, muy breve definición de estos conceptos que ya explicitó Ariel, para presentar algunos pacientes que en mí han resonado y que me gustaría que ver la posibilidad de que resuenen en ustedes, y abrir la discusión que creo que va a ser lo más fecundo de este encuentro. Cuando hablamos de una enfermedad y hablamos de lo que es el proceso, de adaptación a la enfermedad que se inicia con la comunicación de una mala noticia, siempre una de las primeras etapas es la negación. Y se va dando este proceso de adaptación que no necesariamente lleva estas etapas una atrás de la otra, como las definió Elizabeth Kübler-Ross, pero sí que vemos que en la mayor parte de los pacientes se va dando este círculo, donde en las etapas más precoces en general aparece la negación, pudiendo estar en otras etapas posteriores y donde podemos matizar esta negación con la esperanza. Este proceso que puede ser desde un proceso muy duro y beneficioso al final, hasta un proceso muy agotador y nocivo. Hoy básicamente nos vamos a centrar en la negación y la esperanza. La negación como aquel mecanismo de protección que tiene distintos niveles y que puede definirse como aquellas reacciones que se dan cuando el individuo enfrenta conflictos emocionales o tensiones internas o externas al recibir el diagnóstico de una enfermedad, rehusando a conocer algunos aspectos de la realidad o de su experiencia que son evidentes para otros. Esta negación, dice Stephen Connor en su investigación, y también Weisman, que puede ser de primer orden cuando lo que se niega es la enfermedad. De segundo orden, cuando la negación es de lo que significa o las implicancias que pueda tener la enfermedad. Y de tercer orden, cuando el individuo niega su pronóstico vital. La negación como mecanismo homeostático del aparato psíquico puede tener esa función de protección, pero cuando se vuelve desadaptativa puede generar una resistencia y dificultar el proceso de aceptación. Esta negación puede ser intrapsíquica, es decir, el individuo no tolera la ansiedad que le produce la realidad. O puede ser interpersonal, cuando el paciente no puede explicitar su enfermedad o la posibilidad de la muerte. Como dijo muy bien Ariel, puede ser adaptativa para tolerar la frustración y llevar a la aceptación, o puede ser maladaptativa. Cuando la negación es maladaptativa, hay tres emociones que son las que más tenemos que hacer hincapié, y es el temor, que si este miedo o el temor es de mucha intensidad puede llevar a la ansiedad, la tristeza que puede llevar a la depresión, o la esperanza que cuando no es adaptativa puede llevar a una negación omnipotente o a una idealización. Por lo tanto, la negación puede ser funcional o disfuncional. Y en esta investigación de Stephen Connor, lo que se hace hincapié es cuándo tenemos que intervenir y cuándo no tenemos que intervenir. Y eso lo vamos a ver ahora en unos ejemplos. El modelo de su intervención está exquisitamente explicitado en esta bibliografía. ¿Y qué podemos decir de la esperanza? Que bueno, la esperanza es esa expectativa positiva de futuro. Es cuando el paciente está esperando el mejor resultado siempre de lo real, y que lo que hace es que el paciente tenga un locus de control interno, o sea que tenga el control de su situación, que no es nada más ni nada menos que tener el control de su vida.
Tener esperanza depende de nuestra historia, depende de la personalidad del paciente, depende de la enfermedad que le tocó padecer, depende del entorno que lo rodea, de la relación asistencial con su médico y su equipo de asistencia, y también de sus sistemas de creencias. La esperanza es una fortaleza y puede ayudar a amortiguar el sufrimiento. Favorece la aceptación y permite sobre todo tolerar esa tensión que se genera entre la seguridad y la inseguridad. Entonces, cada uno de nosotros, en el rol que nos toque, cuando nos acercamos a una persona que está padeciendo una enfermedad, tenemos que preguntarnos esto: ¿qué vínculo tengo yo con la esperanza y la negación en lo personal? Y esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque proveer un cuidado centrado en el paciente y la familia es igual a que nosotros desarrollemos nuestras competencias clínicas. Y una fundamental es la autoconciencia y el autoconocimiento, porque nosotros somos el instrumento. Por lo tanto, debemos reconocer el impacto que tienen a la hora de acercarnos a un otro que sufre nuestras propias creencias, nuestras actitudes y nuestras preferencias. Entonces, ¿qué es para mí la esperanza? Para mí la esperanza es la conexión con la vida. Cuando el paciente está conectado a hilos con la vida, ahí funciona la esperanza. ¿Y cómo uno puede hacer crecer esta esperanza dentro de lo real? En la conexión con el otro, desde la presencia, desde la compasión, de la hospitalidad, que son las actitudes necesarias para el acompañamiento. ¿Y qué es la negación? La negación es ese mecanismo que tiene el aparato psíquico que nos va a guiar en cada momento a saber si tenemos que intervenir o no tenemos que intervenir. ¿Para qué? Para prevenir el sufrimiento evitable. Les voy a presentar a Perla. Perla fue una paciente de 70 años que vivía hace poco tiempo, fumadora muy intensa, de hasta 40 cigarrillos por día, portadora de un cáncer de pulmón diseminado de más de un año de evolución. Su cáncer progresó bajo todos los tratamientos que le realizaron, que fueron varios. Tenía un dolor de muy difícil control, que no llegó a hospitalizarla. Ese dolor aumentaba más en la noche, cuando la paciente estaba sola, en su dormitorio, tenía miedo. Ella conoció desde el primer momento el diagnóstico y el pronóstico de su enfermedad. Tenía un sufrimiento insoportable, 10 en 10, con una vivencia de su enfermedad con muchos sentimientos de culpa por haber fumado, por no haber hecho lo que le habían aconsejado, con mucho autorreproche, con mucho autocastigo, con mucho miedo a lo que iba a ser la evolución de su enfermedad. Tanto ella como la familia exigía un tratamiento que fuera efectivo. Comienza a litigar contra distintas instituciones y presenta lo que en nuestro país se llama un recurso de amparo para acceder a medicaciones que no existen en nuestro país y que son de un altísimo costo. Este recurso legal que ella plantea a distintos organismos es rechazado porque era un tratamiento fútil, inefectivo. Perla siempre fue muy difícil de vincularse con ella, tanto en lo intrafamiliar y en lo extrafamiliar, lo cual, a pesar de tener mucha gente alrededor, tenía una pobre red de apoyo en lo emocional. Perla era portadora de una depresión crónica recurrente, que en el momento de la consulta era moderada y estaba en remisión parcial, con una personalidad de grupo B muy histriónica, y la entrevista era prácticamente un sinnúmero de demandas contra todo el servicio de salud. ¿Cómo intervenimos con Perla? Primero, controlamos el dolor con fármacos, analgésicos y psicofármacos. Y en cuanto al proceso de adaptación en la enfermedad, lo que siempre acompañó a Perla desde el principio al final fue una negación que podemos definir como intrapsíquica e interpersonal, donde no aceptaba la enfermedad, donde no aceptaba el pronóstico, que en ningún momento pudimos modificar
su negación, donde permanentemente sus mecanismos de afrontamiento estaban orientados al problema y prácticamente no contactaba con lo que era su emoción. Intentamos de todas maneras tratar de promover la esperanza, aunque sea una esperanza en pequeños logros, en pequeñas satisfacciones, pero con muy poco éxito. Sus emociones en todo momento las validamos, permitimos la expresión, la apoyamos en su toma de decisiones, porque desistir de más tratamientos fue algo imposible, a pesar de tratar de indagar en la conexión consigo misma, con los demás, con qué era para ella la trascendencia. Acá quizás el trabajo más importante que hicimos fue con el resto del equipo de salud para tomar decisiones consensuadas y evitar las controversias que este tipo de pacientes sí que las generan. ¿Cuáles fueron nuestros resultados? La negación se mantuvo permanentemente y la esperanza, fue una esperanza, me gustaron las palabras de Ariel, férreas en la curación, y de ahí no la pudimos sacar. Controlamos su dolor físico, como hospitalizado, o sea, de alguna manera estaba amparada por el sistema de salud, y frente a demandas, por mínimas que fueran, enseguida alguien del equipo iba. Logramos sí que la familia aceptara la progresión de la enfermedad y aceptara que los tratamientos eran fútiles. Unas horas antes de la muerte de Perla, nos enteramos que la familia ya había comprado su primer dosis de quimioterapia. Habían hecho un esfuerzo económico y logístico tremendo, y quizás esa era la razón más fuerte para tanta demanda. Y algo que nos enseñaron hace mucho tiempo y que hace que los pacientes sean nuestra mejor forma de aprender es preguntarnos, ¿qué nos dejó Perla? A mí particularmente Perla me dejó el intensificar el manejo de mi neutralidad, el acercarme a aquel que sufre sin juicios y desarrollar herramientas para manejar la contratransferencia negativa. María tenía 54 años de edad, una mujer con hijos, en una situación vital similar a la mía, una mujer que siempre había sido sana, desafiante, solidaria, exitosa en todo lo que hacía, en su vida académica, en su trabajo, en su vida familiar, en su vida social. Tenía el rol fundamental de organización de su familia, era como su columna vertebral. Tuvo 15 años de evolución de enfermedad. Primero tuvo un melanoma y después un cáncer de mama muy diseminado, tuvo muchas fracturas en muchas partes del cuerpo. Yo la acompañé en los últimos 4 años. María, durante estos últimos 4 años de la enfermedad, por lo menos cuando yo la conocí, es una mujer que dentro de toda su vitalidad y dentro de todo el éxito de su vida, comienza a buscar una conexión consigo misma. Se despide paulatinamente de su trabajo y de las relaciones que no le eran gratificantes. Resignifica todas sus relaciones, las buenas, resignifica su relación de pareja, valora y potencia la relación con sus hijos, con sus amigos y con todos los que la rodean. Y se contacta en forma muy especial con la naturaleza. Deja la ciudad, se construye una casa en frente al mar y también crea un hermoso jardín. Nunca negó su enfermedad. Siempre fue vital durante toda su enfermedad. Establece nuevas redes de sostén, se gratifica con cada uno de sus logros y siempre fue resolviendo problemas. Hasta que el último mes de su vida, cuando la muerte ya era algo que iba a suceder rápidamente, se inunda de ira.
y ahí se instala una negación y una desesperanza férrea, donde fue muy difícil poder intervenir. ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Cómo intervenimos? Bueno, manejamos su dolor. En cuanto al proceso de adaptación, siempre hubo una aceptación y una esperanza centrada en la búsqueda de nuevos sentidos, hasta que finalmente la inundó una negación intrapsíquica e interpersonal con desesperanza y muchos sentimientos de fracaso. Fracaso quizás por una muerte a destiempo, por una mujer que podía vivir muchos años más y que dejaba a su familia como a medio camino. Validamos todas y cada una de las emociones, las buenas y también las malas. Trabajamos con todo el equipo de salud para lograr que ella pudiera seguir siendo asistida en su casa frente al mar, aunque fuera lejos de la institución. Y pusimos mucha atención en sus amigos y en su familia. Trabajamos sobre todo lo que era el brindarle una red, el brindarle un apoyo para que ella pudiera de alguna manera tolerar la incertidumbre de la última fase y poder elaborar el trascender. María partió sin dolor en su casa frente al mar, resolvió muchos de sus asuntos pendientes. No logró disminuir el control y la resistencia que le impidió encontrar una paz absoluta al momento de partir. Muchos quedamos mal porque, como dice Enrique Benito, uno es responsable de lo que hace, pero no de los resultados. Nos hubiera gustado tener otro resultado. Y a modo de cierre hicimos un encuentro virtual con sus amigos, con su familia, a modo de ya en pandemia, a modo de reconocerla, a modo de homenajearla por todo lo que había sido su lucha y trabajar lo que muchos autores dicen, los lazos continuos. ¿Qué me dejó María? El respetar al paciente en su proceso y tolerar, como decía antes, la frustración de que muchas veces los resultados no son los que más nos gustaría. Y acá son 3 breves viñetas de 3 pacientes donde la esperanza y la aceptación fue la tónica de la última etapa de su enfermedad. Lucía tenía 83 años, tenía una enfermedad maligna diseminada, era muy católica, tenía 3 hijos y uno de ellos era sacerdote. Para ella, dejar de partir fue prácticamente una fiesta, porque ella sentía que iba a un mejor lugar basada en su sistema de creencias y consideraba que le había dado a Dios lo mejor que tenía, que era su hijo que era sacerdote. Emma era una señora de 89 años que también tenía una enfermedad maligna que llamativamente en nuestro país era de religión budista, una psicopedagoga que había vivido su vida y había dado y ayudado a miles de niños, a miles de otros psicopedagogos. Ella también falleció feliz de emprender su viaje y alcanzar lo que ella decía, otro estado de conciencia. Y Fernando era un paciente portador de una esclerosis lateral amiotrófica con un sufrimiento insoportable por la pérdida de su autovalidez que solicita la eutanasia. Trabajando con él después de 9 meses, logramos que tuviera un proceso adaptativo sin negación y donde él solito construyó su esperanza. Decía esta frase: me siento con todos los deberes hechos, siento haber cumplido mi tarea en este mundo, me siento sin deberle nada a nadie y sin que nadie me deba nada. Soy un agnóstico esperanzado con las maletas prontas para emprender el viaje definitivo. Estos pacientes nos dejan gratitud
nos dejan marcas en el cuerpo, nos dejan sensaciones, emociones y sobre todo la motivación de seguir adelante. Por lo tanto, estos 3 pacientes que tienen una aceptación prácticamente perfecta de lo que es la muerte, los 3 tienen como común denominador sus sistemas de creencias como un factor favorecedor. De ahí que es tan importante para todos los que nos acercamos a una persona que sufre, el tener una formación en cuidado espiritual. Ya sea que uno lo haga a través de su religión o a través de la espiritualidad. Y esta frase de Elizabeth Kübler-Ross me ha acompañado muchos años de la vida. Y lo que Elizabeth decía es que una persona y una familia puede lograr la aceptación del final de su vida cuando uno logra encontrar un sentido del sufrimiento, ya sea en su espiritualidad o en la valoración positiva de su vida. ¿Y qué es el sufrimiento? Cassel define el sufrimiento como aquel estado en el cual nuestra integridad se ve rota, o sea, cuando nos rompemos. Miren este trabajo, miren cuáles son las causas del sufrimiento, y la desesperanza aparece como una de las principales. La muerte siempre va a generar sufrimiento, pero tenemos que poder entender el sufrimiento en sus 2 aristas, en su aspecto positivo, que es una oportunidad para el desarrollo y el encuentro en la relación asistencial, y el negativo, que está dado por el apego a las cosas y a las personas. El sufrimiento no es una pregunta que exige una respuesta, no es un problema que requiere de una solución, sino es un misterio que requiere de que nosotros trabajemos nuestra presencia. Y también es una continuidad en el concepto de calidad de vida. Nosotros estamos llamados como equipo asistencial a transformar esta experiencia de sufrimiento y angustia en una experiencia de totalidad e integridad. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, abordando una dimensión que va más allá de lo psicológico, que es la dimensión espiritual. Definiendo la espiritualidad y siguiendo la Sociedad Española de Cuidados Paliativos como aquella naturaleza esencial que nos caracteriza como seres humanos, de la que surge este anhelo inagotable de plenitud y que se concreta en dar sentido a nuestra propia vida, en la conexión y en la trascendencia, en la búsqueda, en el encuentro y también en la relación con uno mismo, relación con los demás y con la relación como en lo trascendente. Estas son algunas preguntas que están en la terapia en búsqueda de sentido a la que se refería Ariel, y que son el preguntarnos: ¿quién soy? ¿Mi vida tuvo sentido? ¿Perdoné? ¿Me perdonaron? ¿Qué dejo? ¿Amé? ¿Me amaron? Estas son las 10 necesidades espirituales al final de la vida definidas por la Comisión de Espiritualidad de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y son herramientas en las cuales nos fundamos para llegar a la esencia de la persona y poder aliviar el sufrimiento. En suma, cuando comunicamos un diagnóstico, brindamos información que es dolorosa y amenazante. Y esta información inicia y despliega este proceso de adaptación a la enfermedad, que es nada más y nada menos que adaptarse a las pérdidas. La negación permite rehusar a reconocer aspectos de la realidad, la debemos respetar, conociendo que su función es amortiguar el sufrimiento, y debemos diferenciarla del miedo balanceándola con la esperanza. Cuando el paciente y sus allegados pueden reconocer cuál es su sufrimiento, cuál es la fuente del mismo, cuál es su intensidad, ahí se abre la posibilidad de encontrarle un sentido que se da en el encuentro, en la relación y en la conexión. Y esto conduce
crecimiento y la trascendencia. Elizabeth decía: las personas más bellas son las que han conocido la derrota, el sufrimiento, la lucha y la pérdida. Estas personas tienen una sensibilidad y una comprensión de la vida inigualables. La gente bella no surge de la nada. Y como última reflexión, me gustó esta frase que es nada más y nada menos de una intensivista y que dice: estudiar y reflexionar sobre la muerte y el proceso de morir es el mejor camino, no solo para actuar con más eficacia y dignidad en el área de la salud, sino también para recuperar la comprensión de la muerte como un fenómeno natural y que es parte de nuestra vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Laura, por esta charla tan inspiradora. Fuiste brillante en tu exposición. Vamos a pasar a las preguntas de los participantes y le doy paso a Vicky para que las formule. Estás muteada, Vicky, porfi. Bueno, disculpen, acá estoy con algunas preguntas ya que están apareciendo en el chat. Hay una pregunta que parece estar dirigida para ti, Laura, que dice, de Carla, esa ira de María al final hizo avanzar más aceleradamente su enfermedad. No. No. Fue realmente muy triste porque uno la veía tan invulnerable, la veía tan armada y armando a los demás, que verla en su dolor y en su vulnerabilidad fue realmente doloroso. Y su final fue muy largo. Fue muy largo porque se agarraba de todo. Fue como una resistencia absoluta. Una resistencia absoluta a aceptar lo que realmente estaba pasando. Y por más que intentamos todo lo que se nos ocurrió por lo menos, no fue posible que ella muriera en paz. Gracias, Laura. Otra pregunta de Marcela, que tal vez, bueno, la podría contestar cualquiera de los dos, pero se la paso a Ariel para ir escuchándolos a los dos. ¿Cómo se podría trabajar de manera gradual con cada persona y sociedad e internalizar el tema de la muerte con una perspectiva esperanzadora en cuanto a la posibilidad de acceder a una buena muerte? Bueno, es compleja la pregunta, ojalá yo tuviera la respuesta, pero me parece que la formación de los equipos de salud en estos temas, lo resaltaba Laura, hay que saber por un lado técnicas de comunicación, por el otro lado hay que revisar la propia espiritualidad y sus propios valores para ir a acercarse a personas que están sufriendo tanto. Es decir, que hay que tener algo que convidar cuando uno se acerca a alguien con tantas necesidades espirituales, si no es muy difícil poder ayudar y eso realmente es dificultoso. La formación es fundamental y hay cambios que se van produciendo. Por ejemplo, en Italia, una de las cosas que ocurrió era que ellos tenían un estilo muy parecido al que vemos en Argentina y en estos lados del mundo, ¿no? Mucho cerco de silencio, mucho ocultamiento, dificultad para hablar de los diagnósticos y demás, que entorpece todo lo que tiene que ver con el acceso a la espiritualidad, a hablar de cosas más profundas. Y ellos, a través de implementar la educación y demás, empezaron a notar a partir de 2003-2004 un cambio en las prácticas de los profesionales de la salud
y entonces empezaron a ver que cada vez la comunicación era más fluida. Y como les digo, con espiritualidad, esperanza, sin una comunicación adecuada, es imposible, no sabemos de qué estamos hablando, o va a ser a destiempo o va a ser parcial. Así que yo creo que la respuesta está por ahí, que los sistemas de salud puedan dar una respuesta más holística, más abarcativa de todas estas necesidades. Bueno, muchísimas gracias, Ariel. Hay acá una reflexión y una pregunta, Laura, tal vez la quieras tomar. Tal vez se confunda esperanza con expectativa. Me parece que la expectativa tiene que ver con algo real. Yo tengo la expectativa de que las cosas sucedan de tal, o es como algo estático. La esperanza es motivadora. La palabra que me sale decir es como que la esperanza es vida, la esperanza es vivir hasta el final. La esperanza es sentir que somos algo más que un cuerpo, que podemos estar vivos y podemos gozar de la vida y podemos a veces hasta gozar más de que si no estuviéramos enfermos. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la muerte en la agenda de este año, aprovecha, como dice el proverbio árabe, cada segundo como si fuera el último, haciendo planes como para ser eterno. Entonces me parece que entre la esperanza y la expectativa, la diferencia está en la motivación. Pero es algo personal. Ariel, ¿tenés algo para agregar sobre esta pregunta? No, creo que no. En realidad sí pienso que cuando uno puede hacer cosas para modificar esa idea de futuro y está en uno, por ahí es hacer y después tener la expectativa de que lo que uno hace realmente va a generar determinado resultado, ¿no? A veces la esperanza surge de manera, como dice Laura, motivadora o contra todo pronóstico, ¿no? Cuando uno sabe lo difícil que hay por delante, pero sin embargo tiene una esperanza, y eso termina siendo, quizá en algún punto puede ser que sean sinónimos. Yo lo que veo es que lo importante es tener en cuenta que se van redefiniendo en el final de la vida, por eso esta cuestión de buscar el sentido también es dinámica, ¿no? Muchas veces lo que da valor a la vida, lo que es trascendente, que tiene significado, quizá no cambia a lo largo de la vida para una persona. Siempre fue significativo, pero quizás uno no le dio tanta importancia a la familia, los afectos, como contaba en el caso Laura, ¿no? De que la gente redefine sus prioridades en el final de la vida. Esto ocurre con mucha frecuencia. Lo que realmente consideraban valioso le dan su importancia. La esperanza viene a ser esta cuestión de decir, bueno, no sé si va a ocurrir o no, pero me gustaría tener una muerte digna, aliviada, que no tenga sufrimiento que pueda ser evitado, que sea con dignidad, que mi familia me recuerde bien. Y todas estas cuestiones uno no tiene una certidumbre si van a ocurrir o no. La expectativa por ahí se relaciona con algo más concreto quizá, no con algo tan trascendente o tan abstracto. Pero estamos hablando de semántica, es un terreno medio difícil, me parece. Sí, tal cual. Bueno, paso a esta otra pregunta de Valeria. No sé si Laura la quieres tomar. Dice, ¿cómo trabajar el desapego del paciente y también de los familiares? Ojalá supiera. No, el desapego es lo que realmente nos hace sufrir. Creo que acá lo que hay que trabajar aunque parezca un juego de palabras, es trabajar el ego.
porque muchas veces la vida nos lleva a estar muy centrados en el ego, a estar muy autocentrados, a poner nuestros éxitos en el afuera. Creo que la enfermedad da la posibilidad de hacer un camino hacia adentro. Entonces, y a trabajar la espiritualidad. Entonces, si nosotros hacemos ese camino hacia adentro, de autoconocernos, de sanar las relaciones con los demás y de poder trabajar nuestra trascendencia, creo que es el camino para trabajar el desapego. Si fuera fácil trabajar el desapego, creo que todos seríamos felices. Pero bueno, uno se apega a todo. Y se apega sobre todo a las cosas materiales. Y esto es como la gran maravilla de trabajar en cuidados paliativos, que uno ve y vive esos caminos que hacen las personas hacia lo más maravilloso y, por qué no decir, hacia la plenitud. Muchas gracias. Bueno, acá tenemos otra pregunta, tal vez Ariel, o también ambos, ¿no? Por favor, compleméntense si tienen algo para agregarse mutuamente. Dice, las personas de algún modo eligen el momento de morir. ¿Qué piensan, según su experiencia? Tengo una paciente con muchas ganas de morir, según relata, y clínicamente está muy crítica. ¿Se la puede ayudar a morir? Algunas personas antes de fallecer experimentaron fenómenos paranormales. Son muchas preguntas, así que ¿cómo sugieren el acompañamiento en el final de la vida ante la desesperanza del paciente? Así que, bueno, pueden tomarlo la parte que puedan. Está bien, no, pues es muy interesante porque fenómenos paranormales, permítame decir lo siguiente, ¿no? Ya que hablé tanto de estudios y de tantas cosas con certeza, creo que los estudios, los fenómenos paranormales sí ocurren y depende de quién sea el que los está viendo, es la interpretación que se le da, pero montones de veces nos han ocurrido cosas que llaman la atención, por lo menos a mí, al asistir pacientes cercanos al final de la vida, me han ocurrido un montón de estas cuestiones y todo depende de cómo uno las interprete y qué intención les quiera dar, ¿no? Pero desde los pacientes que ven seres queridos que aparecen en el momento final, o ven seres religiosos, o no sé, una vez me ocurrió, por ejemplo, siempre lo cuento porque me impactó mucho, una paciente la voy a ver, estaba internada y estaba muy angustiada porque había tenido un sueño, por ejemplo, con una virgen que tenía un manto negro y demás, y que le había dicho que se quedara tranquila, que la iba a estar protegiendo y que ella iba a estar bien, pero justo pasaron unas monjas por el pasillo, ella las llamó, les contó el sueño que había tenido, y no sé qué le contó exactamente, pero le dijeron, mirá, no, de ese modo no existe una virgen, no sé ella qué le dijo exactamente, y estaba angustiadísima, porque entonces dice, entonces lo mío fue una pesadilla. Yo no supe muy bien qué contestarle, más que contenerla, fui a casa, me puse a googlear imágenes y me aparece la Virgen de los Dolores, que es la Virgen de manto negro y demás. Hice un collage con las fotos y al día siguiente se las llevo. Y entonces le digo, mirá, Noemí, fíjate esto, y mirá lo que encontré. Me dice, no te puedo creer, me dice, esta es con la que yo soñé. Mirá, ves que tiene la mano rota, y había una de las imágenes que la estaban llevando en una procesión, y tenía roto un dedo y se veía el alambrecito, y ella me decía, es esta, me dice, y la cara cambió completamente, fue una cosa, o sea, yo no la conocía, ella no la conocía, y tuvo ese sueño, fue una cosa que voy a decir, bueno, algo pasa, cada uno lo interpreta como quiere. Y después en relación de esas historias, bueno, miles, ¿no? Y en relación al momento de morir, los pacientes que están muy críticos, por experiencia, lo que sí yo por lo menos noto, y lo hemos conversado con varios colegas, es que si hay alguna persona que está muy aferrada al paciente, no se va.
está agonizando, está con respiración de chain stop, está mal, y sin embargo no se va. Y de repente la persona más allegada se retira, por algún motivo no está, y el paciente parte. Con Laura Aresca nos pasó algo de extremo, ¿no? Había la esposa de un paciente que no se movía de al lado del paciente, estaba dentro de la habitación y no quería salir. Le pedimos que saliera 5 minutos para hablar con nosotros, simplemente ver qué más necesitaba como para que el paciente no escuchara. Y cuando regresa había fallecido. Una cosa pero tremenda. Y esto se repite con tanta frecuencia que nosotros ya, por lo menos yo personalmente le advierto, no se sienta mal si cuando se va usted no está al lado, porque algo lo está pegando y es muy probable que no esté, no se sienta mal por eso, porque si no la reacción es justo me fui a hacer el trámite, justo bajé a la panadería y falleció. Entonces ya que estamos, lo usamos total, no cuesta nada, es un recurso muy económico y no los va a hacer quedar mal, ¿no? Muchas gracias. Laura, acá hay otra pregunta que dice, ¿nos podemos aferrar a la trascendencia para disminuir ese dolor por la pérdida? Sí, yo creo que la muerte pone al mismo nivel el pasado, el presente y el futuro, que es el no estar. Entonces, eso abre la puerta a la trascendencia. Creo que también hay un momento para nacer y un momento para morir. Como no elegimos el momento para nacer, tampoco podemos elegir el momento para morir. Y muchas veces es la angustia de los pacientes, de las familias, básicamente, que es lo que dice, ¿por qué no lo ayuda? Yo lo que he aprendido en el correr de los años es que siempre un paciente agónico, por más que esté en un coma profundo, está cumpliendo una función, porque son situaciones de tanto impacto emocional, que suceden tantas cosas en esas horas, en esos momentos, en esos días, que siempre la vida, de mi óptica, hay que respetar. Muchas gracias. Tengo acá una pregunta que creo que los dos podrían responder. Si querés, Ariel, podés arrancar. ¿Hay estudios sobre experiencias sobre cuidados paliativos en pediatría que nos puedan comentar? Sí, los cuidados paliativos pediátricos desde ya existen, es un área de una riqueza absoluta, es muy difícil, hay poco recurso humano que se dedique a esto, por suerte cada vez más gente interesada en la temática y tiene una formación especializada, o sea, se requiere obviamente tener como base la pediatría para poder eh, involucrarse en esto y realmente el beneficio que dan es enorme. A mí me ha tocado algunas veces intervenir porque no había nadie mejor, digamos, y tuve que ayudar a algunos pacientes. Es muy lindo, pero es muy movilizante, hay que tener una predisposición especial para eso y de mi parte lo que hago es intentar cada vez que se puede fomentar los cuidados paliativos pediátricos y los invito a hacer lo mismo, ¿no? Incluirlo en las jornadas, dar capacitaciones, mencionar que existe. Es un tema del cual cuesta mucho hablar por lo que implica, ¿no? El tema de la muerte de niños y enfermedades incurables y demás es un tema muy movilizante y realmente cuesta bastante poder difundirlo y que crezca. Bueno, muchas gracias. No sé, Laura, si querés agregar algo sobre este campo de los paliativos. Sí, los cuidados paliativos pediátricos es fundamental el desarrollo, es muy diferente de los cuidados paliativos de los adultos, porque en general son pacientes que pueden vivir durante mucho tiempo, décadas, ¿no? Y
lo que yo conozco de esto básicamente es la transición, cuando se hacen adolescentes que pasan de cuidados paliativos de niños a cuidados paliativos pediátricos. En cuidados paliativos pediátricos es fundamental el equipo, es fundamental el trabajo de equipo, porque la carga, desde mi perspectiva, que implica el acompañar al paciente y a la familia y al equipo también, es muy grande. En Uruguay existe un desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos que es un capítulo incluso dentro de la Sociedad de Pediatría, y todo niño con necesidades paliativas debería tener este cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Hay un montón de comentarios, de agradecimientos, de personas que están saludando con mucho entusiasmo a Laura y Ariel. Espero que les podamos hacer llegar este chat. Estamos sobre la hora, así que en realidad queríamos ir cerrando, que creemos que haber tomado casi todas las preguntas, así que pedimos disculpas si nos quedamos con alguna pendiente. Así que le paso la palabra a Mauro para que nos vayamos despidiendo. Gracias, Vicky. Laura, Ariel, en nombre del capítulo Argentina-Uruguay de la Fundación Elizabeth Kubler-Ross, les agradecemos de corazón la generosidad de compartir sus conocimientos con todos nosotros, y realmente fue un verdadero honor recibirlos, y esperamos que esta sea la primera de muchos encuentros. Agradecemos también a los participantes, recordándoles que esta reunión se va a grabar, fue grabada y estará disponible en el canal de YouTube la semana próxima, e informarles que el viernes 28 de mayo, sobre las 19 horas, vamos a tener el tercer webinar sobre este mismo tema, así que los esperamos a todos y les agradecemos a todos la participación. Muchas gracias.